tema que vamos a trabajar el día de hoy, del tema nuevo. Tenemos varias cosas que comentar. Me gustaría empezar preguntándoles si tuvieron alguna duda con su tarea. Si estuvo claro para todos. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Al menos por mi parte no. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario en la tarea, algún inciso que hacemos, algo que les haya quedado dudas si se resolvía de esa manera? ¿No? Parece que no. Bien. Bueno, lo segundo que vamos a comentar en la clase de hoy es, bueno, al finalizar la clase anterior, uno de sus compañeros me compartió un ejercicio que sacó de un libro que tiene que ver con series geométricas, y esto pues pareció buena idea que lo pudiéramos revisar aquí entre todos, porque de alguna manera eso les va a dar algunas herramientas para que ustedes después puedan plantear algunos ejercicios similares. Me parece que están más sencillos, pero hay unos similares en la serie. Este que me compartió su compañero está un poquito más, pues más de pensarse. Entonces me pareció interesante que lo revisáramos aquí entre todos. Entonces permítanme compartirles el esquema que me compartió su compañero. Bueno, según él me indicó, lo sacó del libro de James Stewart. Entonces por ahí lo podrían incluso ustedes buscar. Es este ejercicio. Este ejercicio dice, en la figura hay una cantidad infinita de círculos que se aproximan a los vértices de un triángulo equilátero. Cada círculo toca a otros círculos y a los lados del triángulo. Si el triángulo tiene lados que miden una unidad de longitud, calcule el área total que ocupan los círculos. Bien, entonces tenemos que es un triángulo equilátero. Cada uno de sus lados mide una unidad, mide 1. ¿Qué otra información tenemos? Bueno, se empiezan a construir círculos a partir de este círculo que es el más grande. Y estos círculos se menciona en el enunciado que tiene la propiedad de que toca los lados de un triángulo. Entonces, por aquí tenemos un círculo que toca a los 3 lados del triángulo. Y después, a partir de este círculo, digamos que se van construyendo otra serie de círculos. Y cada uno de estos círculos pues tiene la propiedad de que se va, digámoslo así, acercándose a los vértices del triángulo. Es decir, aquí tenemos un círculo más pequeño, después volvemos a tener un círculo más pequeño. Aquí ya le ponen solamente puntos suspensivos, pero en realidad pues habría otro círculo aquí más pequeño y así una infinidad de círculos. Y bueno, todos estos círculos tienen la propiedad, primero, que se están tocando entre ellos, y segundo, que cada uno de ellos toca a los lados de un triángulo. Entonces, este es el problema. Lo que se nos pide aquí, pues, es calcular el área que tienen estos círculos, el área que si nosotros empezamos a calcular el área de cada uno de los círculos y sumamos todas esas áreas, ese es el área que nos están pidiendo. Y precisamente caemos en una aplicación de una serie porque hay infinitos círculos y se nos pide encontrar la suma de todas esas áreas de infinitos círculos, entonces caemos a una suma infinita, que es lo que hemos estado estudiando como series. ¿Sí? Entonces, inicialmente, antes de empezar a platicar de la solución, no sé si está claro el planteamiento del problema o alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, ahora sí, ya que tenemos claro entonces qué se nos está pidiendo y más o menos cómo se están formando los círculos. Sí. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Cómo podríamos resolver este problema? ¿O alguien tiene algún planteamiento inicial? ¿Algo que nos quisiera compartir? Bueno, vamos a tratar de estudiar primero, antes que cualquier otra cosa, vamos a tratar de calcular el área de este círculo grandote. Y a partir de ahí vamos a tomar algunas consideraciones para calcular el resto de las áreas.
Pues vamos a concentrarnos como si nuestro único problema fuera calcular el área de este círculo, el más grande de todos. ¿Sí? Sabemos que el área de un círculo pues se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado, entonces es clave que nosotros podamos conocer el área de este círculo. ¿Sí? Perdón, es clave que podamos conocer el radio del círculo para poder calcular el área. ¿Cómo podríamos deducir cuánto mide el área de este círculo? Recordando que como dato, en cuanto a dimensiones, pues sabemos que cada uno de los lados de este triángulo, como este que tenemos aquí, todos estos lados miden 1. Es un triángulo equilátero cuyos lados miden 1. Entonces, ¿alguien tiene alguna sugerencia para que podamos deducir cuánto mide el área de este círculo? El radio, perdón. No sé, creo que te estoy diciendo el área. El radio de este círculo. Es decir, cuánto medirá desde el centro hacia alguno de sus extremos. La mitad de la longitud de un lado del triángulo. La mitad de la longitud de un lado, es decir, 0.5. ¿Ok? ¿Sí? Bien, bueno, vamos a hacer uso, vamos a comprobarlo. Y bueno, la idea, bueno, yo entiendo o interpreto que este ejercicio pues está diseñado para que se use una propiedad geométrica que se cumpla en todo triángulo equilátero. Esta propiedad nos dice lo siguiente, que si nosotros trazamos mediatrices en cada uno de los vértices de este triángulo, es decir, aquí tenemos la mediatriz de este lado del triángulo, que es una línea que parte de la mitad de la longitud que tiene este lado y nos vamos hacia el vértice opuesto. Esta es una propiedad que aplica a triángulos equiláteros. Después nos vamos desde la mitad de esta línea de aquí hacia el vértice del siguiente triángulo y finalmente desde esta línea de aquí hacia el otro, al vértice opuesto de este triángulo. Entonces, bueno, aquí, omitiendo la imprecisión de las líneas que yo dibujé, resulta que estas líneas intersecan en un punto muy particular. Lo primero que tenemos que considerar de este punto es que precisamente es equidistante a todos esos puntos donde iniciaron las líneas que son las mediatrices. Hay la misma distancia entonces de aquí a aquí, que de aquí a este otro lado, y de este lado a este otro de acá. Entonces, eso significa que podríamos trazar sin problemas un círculo aquí, que sea tangente a cada una de estas líneas precisamente en ese punto, y que la distancia de este punto a cada uno de esos lados del triángulo, pues es precisamente el radio de este círculo. Y no es lo único que se puede derivar de esa propiedad geométrica. Esa propiedad geométrica también nos dice dónde está ubicado el centro de este círculo, es decir, en qué punto se van a intersecar estas líneas que tenemos aquí. Ese punto precisamente dista a una distancia de 1/3 de la altura, es decir, si nosotros midiéramos la distancia que existe entre ese centro hasta la base del triángulo, bueno, aquí más o menos esa distancia que les intento indicar, esa distancia es 1/3 de la altura. ¿Sí? La altura no mide 1, recuerden que lo que mide 1 es cada uno de los lados, entonces la altura mide pues un poco más de la unidad, es algo que podríamos calcular, pero 1/3 de esa altura es precisamente la distancia que tenemos desde la base del triángulo hacia el centro de la circunferencia, es decir, el radio de la circunferencia. Eso es lo que mide el radio. De tal manera que si nosotros entonces calculamos 2 veces el radio, que sería el diámetro, aquí nos daría 2/3 de la altura. Y también podríamos deducir que lo que resta aquí, pues tiene que ser también 1/3 de la altura. No sé si conocían esta propiedad o si es nueva para ustedes. Es nueva. Es nueva. Sí, la Nueva. conocía, pero la había olvidado. Bien. Bueno, eso lo van a repasar por ahí en asignaturas como mecánica de materiales, cuando ustedes, o no sé si lo hagan en estática, cuando empiecen a calcular, por ejemplo, momentos de inercia de ciertas secciones, cuando hay una parte donde se calcula el centroide de una sección, para que ahí se pueda entonces empezar a hacer las operaciones necesarias para calcular lo que es el momento de inercia de una sección. Entonces, si ustedes revisan la expresión con la que ya se cuenta para calcular el momento de inercia de un triángulo, pues van a ver que por ahí aparece un factor de 1/3.
y que cuando se quiere ubicar el centroide, pues también por ahí aparece 1/3 del alto. Bueno, eso tiene mucho que ver con las propiedades geométricas como las que les estoy comentando aquí. ¿Sí? Entonces, haciendo uso de esta propiedad geométrica, que es lo que yo me imagino que así está planteado el ejercicio, porque de otra forma tendríamos que a lo mejor empezar a proponer varios triángulos para que con ayuda de razones trigonométricas podamos llegar a esta altura, a la altura del centro. Y otra manera, pues, es empezar a buscar con ecuaciones de circunferencias un punto de tangencia con la información que tenemos aquí. Creo que eso pues, lo complicaría un poco más. Y pues el peso del ejercicio tiene que estar en la solución o en la aplicación de series, entonces por eso creo que está planteado un poco más de esta manera. Bueno, entonces vamos a empezar con esto y vamos a calcular cuánto mide el radio del círculo. Profesor, ¿Sí? tuve un poco de problemas de conexión. ¿Lo puede repetir, por favor? Claro, sí. ¿Desde qué parte? Donde estaba sacando como mediatrices Ay, ¿cómo se llama esto? Ah, ok. ¿Sí me entendió? Que creo que yo no me entendí. Ajá, ahí. Sí, bueno, les decía, una propiedad geométrica que se cumple en triángulos equiláteros es la que podemos observar aquí. Si nosotros empezamos a trazar mediatrices en cada uno de los lados de este triángulo, ¿sí? Esas mediatrices al final se van a intersecar en un punto. Y les decía que ese punto es muy particular en triángulos equiláteros, porque es un punto que equidista a la misma, bueno, equidista hacia todos los lados del triángulo en ese punto donde iniciamos trazando la mediatriz. Y si es equidistante, entonces significa que esa distancia lo podemos tomar como radio y que si trazamos esta circunferencia que observamos aquí, pues va a ser tangente a cada uno de los lados del triángulo, que es la condición que nos están enunciando por aquí arriba. Y que también esta propiedad es la que nos va a permitir decir que esta distancia o este radio, la distancia entre la base y el centro, es igual a 1/3 de la altura. Es decir, aquí podríamos poner que esta distancia es igual a h entre 3. H, que sería entonces esta distancia completa desde la base hacia el vértice que tenemos acá, que no es una unidad, les decía, porque el triángulo mide cada uno de sus lados, entonces esta distancia tiene que ser un poco más grande que la unidad. Entonces vamos a hacer uso de esa propiedad y lo que les comentaba era que primero vamos a calcular el área del círculo grandote. Gracias, ¿Perdón? Gracias, prof. Sí. Bien, entonces vamos a empezar con el cálculo de esa área. Bien, entonces tenemos un triángulo equilátero, estas distancias miden 1, cada uno de sus lados pues mide exactamente una unidad. Y por aquí ya más o menos vamos a ubicar un círculo. Bueno, más o menos, de todos modos ahorita regresamos a la imagen donde sí está bien hecha la figura. Y ya dijimos que este radio, esta distancia de aquí, pues es la parte clave para empezar a plantear el problema. Y ya dijimos que mide h entre 3. ¿Y qué es h? Pues h es toda la distancia completa, toda la altura que tiene este triángulo equilátero. Y que es algo que nosotros podríamos calcular con la información que tenemos. ¿Alguien tiene alguna sugerencia para calcular esta altura, h? Por Pitágoras, teorema usar de el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Teorema de Pitágoras, exactamente. Podemos, por ejemplo, bueno, no sé si así lo habían pensado, podemos extraer medio triángulo, este medio triángulo de aquí, y vamos a dibujarlo aquí abajo. Este medio triángulo, entonces sabemos que este lado va a medir 1, porque es un triángulo equilátero. Si lo partimos justo a la mitad, entonces este tiene que medir 0.5 o un medio, y esto pues mide h, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Y entonces ya aplicando teorema de Pitágoras, pues aquí podemos tener que la hipotenusa al cuadrado, bueno, la suma al cuadrado de los catetos, en este caso 0.5 al cuadrado más h al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso la hipotenusa pues es 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí, perfecto. Y bueno, vamos a despejar h. Bueno, h al cuadrado inicialmente va a ser igual a 1 al cuadrado, que es 1, menos 0.5
25, que sería 0.5 al cuadrado. Y finalmente h tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 0.75 o a la raíz cuadrada de 3 cuartos para trabajar con números racionales que se van a convertir en irracionales. Entonces, ¿a qué sería igual la altura? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 entre 2, exactamente. Y esto lo vemos como 3 cuartos, pues raíz de 3 cuartos va a ser igual a raíz de 3 entre 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la altura, ya la calculamos. Si la altura es igual a raíz de 3 entre 2, entonces ya podemos calcular el radio. El radio dijimos que era igual a h entre 3. ¿Sí? Es decir, esto que tenemos aquí, h entre 3, pues finalmente es el radio de la circunferencia. Podemos poner por aquí que el radio va a ser igual a h entre 3. Y h es igual a raíz de 3 entre 2. Entonces raíz de 3 entre 2 va a ser igual a raíz de 3 entre 6. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a llamarle a esta el área, vamos a ponerle el área del círculo grande, vamos a ponerle A subíndice C, y pues esta área la podemos calcular con pi por radio al cuadrado. Ya conocemos el radio es raíz de 3 entre 6, lo elevamos al cuadrado, entonces el área va a ser igual a 3 sobre 36 por pi, ¿sí? Y bueno, eso todavía lo podemos simplificar. 3 entre 36, pues lo dividimos entre 3 ambos elementos y nos va a quedar igual a pi sobre 12. ¿Sí? Ese sería entonces el área de este círculo grande. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. No, profe. No. Bueno, entonces esto es nada más para el planteamiento inicial del problema. Ahora sí viene la aplicación de una serie. Nosotros tenemos que construir una serie que nos permita calcular el área del resto de los círculos. ¿Sí? No podemos empezar a calcular estas áreas de forma independiente y luego la que sigue, y luego la que sigue. ¿Por qué? Porque son infinitas. Entonces necesitamos darnos cuenta de cómo se comportan estas áreas para que lo podamos incluir en una serie en función de un número natural, es decir, una expresión en función de n, que nosotros podamos meter en una serie que sea una suma infinita. Y bueno, la razón por la cual primero encontramos el área del círculo grande es para que nos demos cuenta que todo el peso está en el radio. Si nosotros encontramos cómo va cambiando el radio de estas circunferencias, pues entonces ya nada más aplicamos la expresión que nos permite calcular el área y el radio es lo único que va a cambiar. El radio es la única variable que vamos a tener en cada una de estas circunferencias. ¿Por qué? Porque el área se calcula simplemente pi por radio al cuadrado. Bien. Entonces hay que encontrar algo que se repita. En estas circunferencias más pequeñas vamos a encontrar algo que se repita, que pase en esta circunferencia que es, bueno, que es más grande. ¿Alguien tiene alguna idea de algo que podamos interpretar que se va a estar repitiendo en cada una de estas circunferencias? Vamos a concentrarnos primero solamente, por ejemplo, en estas dos. Y lo que pasa en estas dos, pues ahora sí que se repite en estos dos vértices. Si logramos deducir qué pasa con estas dos, vamos a saber qué pasa con los otros dos vértices. Entonces, ¿alguien identifica algún patrón que se esté repitiendo en cada una de estas circunferencias? No sé cómo. A ver, uno por uno, por favor. No los alcancé a escuchar. Todas tocan las paredes del triángulo. Ajá, digamos que todos están tocando a dos lados del triángulo. Por ejemplo, esta de aquí está tocando los dos lados del triángulo. La que tenemos aquí grandota, pues en realidad toca los tres lados. Esta solamente toca a dos. Y en el otro extremo, pues toca a la circunferencia grandota. ¿Sí? Yo ¿Sí? diría, pero no sé cómo plantearlo, que tiene que ver con la altura, ¿no? O sea, en sí como que nuestra variable es la altura porque se siguen formando más triángulos más pequeños, pero se siguen formando.
y Ajá. todos son, los radios todos son a razón de h entre 3. Entonces yo creo que va por ahí, pero no sé cómo podríamos plantearlo. Muy bien, exactamente, ahí en lo que mencionaste, pues ahí está la clave, ¿sí? Está muy bien todo lo que mencionaste, ¿sí? Y la manera, pues, de irlo planteando poco a poco, pues es precisamente con lo primero que dijiste, que aquí se siguen formando triángulos más pequeños que el original. Si nosotros, por ejemplo, trazamos aquí una línea, vamos a olvidarnos de esta completa y vamos a concentrarnos en esto, entonces nos damos cuenta que se forma un triángulo. Perdón, que de hecho es un triángulo que también lo podemos catalogar como triángulo equilátero. Es decir, es un triángulo completamente semejante al que teníamos aquí grandote, pero ahora con dimensiones más pequeñas. Y entonces el círculo que se forma aquí, pues cumple exactamente las mismas propiedades que el que tenemos acá. Es un círculo que toca a los 3 lados de este triángulo. Si nosotros trazamos mediatrices, así como lo hicimos en la parte de arriba, pues nos vamos a dar cuenta que esas mediatrices, bueno, perdón, aquí va a estar un poco complicado, pero nada más es esquemático. Esas mediatrices van a intersecar en un punto en particular, y ese punto en particular, pues también va a estar a una distancia de 1/3 desde la base de este triángulo. 1/3 de la nueva altura. Ya en algún momento comentamos que si esto medía h entre 3, pues entonces este es otro radio. Esta distancia de aquí vuelve a medir h entre 3. Entonces lo que queda aquí tiene que ser h entre 3 también. Todo esto entonces es h entre 3. Estas tres distancias son h entre 3 todas ellas. Y así si las sumamos, pues queda 3/3 de h, que es h. Y entonces esta distancia, este nuevo radio, el que podemos indicar hasta aquí, como distancia, pues tiene que medir 1/3 de la altura, 1/3 de h entre 3. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Algo que podríamos escribir, pues como, bueno, aquí va a estar complicado, pero sería h entre 3 por 1/3. Ahorita lo hacemos en el pizarrón. Pero la clave es darse cuenta que entonces para este círculo que es más pequeño, pues podemos hacer exactamente lo mismo. Aquí podemos trazar una base, el círculo lo toca, el círculo toca en los tres lados al triángulo, podemos trazar mediatrices y nos damos cuenta que el radio de este nuevo círculo pues ahora es 1/3 de la altura, que la altura ahora va a ser h entre 3 por 1/3. Entonces el radio de esta circunferencia va a ser h tercios por 1/3 por 1/3. Y ahí entonces nos vamos dando la idea de qué está pasando con los radios. Que pareciera que todos los nuevos radios que vamos calculando pues se forman multiplicando por algo que también ya mencionaba su compañera, por 1/3. ¿Sí? Y si nosotros entonces construimos una serie que describa los radios, lo que estamos encontrando es que el nuevo radio más pequeño, se va formando multiplicando por 1/3 el anterior. ¿Qué tipo de serie estaríamos formando? ¿Armónica? ¿Cuál, perdón? ¿Alguien recuerda cuál es la serie que formamos cuando de su definición nos dice que se forma, el nuevo elemento se forma multiplicando por una razón constante al inmediato anterior? Geométrica. Geométrica. Una serie geométrica, exactamente, ¿sí? Y en este caso, la razón, ¿cuál sería? 1/3. 1/3, exactamente, ¿sí? Bueno, vamos a irlo escribiendo para que no dejar todo en el aire, pero creo que la idea general, pues ya lo logramos captar. Entonces decíamos que vamos a establecer, bueno, ya establecimos que aquí se forma un nuevo triángulo y que aquí hay otra circunferencia. Vamos a trazar las mediatrices, la podemos formar más o menos aquí. Y entonces dijimos que originalmente esta altura, voy a marcarla aquí, medía h tercios. Y esta de aquí pues también podemos marcarla, mide h tercios. ¿Sí? Y este nuevo radio entonces mide h tercios por 1/3. Es decir, 1/3 de la altura de este nuevo triángulo. Y así sucesivamente, entonces nos damos cuenta que cada nuevo radio se va formando al multiplicar el radio del radio del círculo anterior por 1/3. Entonces es una serie geométrica que crece a razón de 1/3. ¿Sí? Entonces vamos a escribir una expresión que nos permita calcular ahora el área de cada uno de estos círculos.
Finalmente, nosotros queremos el área de todos los círculos, que la vamos a escribir de esta manera. El área del círculo grandote, ese que ya tenemos aquí, que le llamamos A subíndice C, y vamos a sumarle el área de todos los demás círculos. A esta nueva área le vamos a llamar AN. A subíndice N, que esto pues va a ser una serie que nosotros vamos a construir. Y decíamos, si averiguamos qué pasa con estos círculos de aquí de arriba, pues ya sabemos qué va a pasar con los círculos que tenemos aquí en los otros vértices. Entonces nada más hay que repetir esto 3 veces. Vamos a ponerle aquí que le vamos a sumar 3 veces el área que resulte de toda esa serie de círculos infinitos que podemos formar hacia cada uno de los vértices. ¿Están de acuerdo que así podríamos calcular el área completa de todos los círculos? ¿Por qué por 3, profe? Por 3, porque, bueno, esta área, déjenme marcarla aquí con otro color. Esta área aquí es el área de todos los círculos que podemos formar acercándose hacia el vértice de la parte superior. Todos estos círculos que podemos formar aquí. Pero nos piden el área de todos los círculos que aparecen en la figura. Esto que aparece aquí entonces se replica para este vértice. Por acá van a aparecer otros círculos y se replica también para este vértice. Entonces, si nosotros multiplicamos por 3 el área que vamos a calcular aquí, estamos calculando ya el área de estas 3 series de círculos. Y a esa le vamos a sumar el área del círculo grande, y entonces ya tendríamos que llegar al área de todos los círculos. ¿Sí? No sé si está claro. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a calcular esta de aquí. Vamos a calcular el área subíndice N. Y decíamos que toda la variación pues va a estar en el radio. Esto al final pues va a ser, vamos a ponerlo así, pi por el radio, vamos a ponerle un subíndice n al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a deducir cuál sería la expresión de ese radio. ¿Cómo podríamos calcular el radio del primer círculo, por ejemplo? Llamando a este primer círculo, este va a ser cuando n valga 1. Tenemos que es h tercios por 1 tercio. H tercios, de hecho, ya lo tenemos por acá arriba, es raíz de 6 sobre 3. Entonces, vamos a ponerlo así, sería 1 tercio por raíz de 3 sobre 6 y todo esto elevado al cuadrado. Eso sería para el círculo número 1. Para el círculo número 2 tendríamos que multiplicar ahora lo que tenemos en el anterior, otra vez por 1 tercio. Entonces nos quedaría 1 tercio al cuadrado por h tercios. ¿Sí? Y para el círculo número 3 sería 1 tercio al cubo por h tercios. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Sí. Entonces, ¿qué le agregarían aquí a 1 tercio? A un elevado a la n. Exactamente. Vamos a elevarlo a la n. En realidad tendría que ser el tercio completo elevado a la n, pero bueno, estarán de acuerdo que 1 tercio elevado a n es exactamente igual a 1 sobre 3 a la n. Bueno, 1 a la n sobre 3 a la n, pero 1 a la n pues siempre va a ser 1, porque n nada más puede tomar números naturales, entonces nos va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Por qué el 13 por AN? La primera, el área total. Ok. Lo que pasa es que este elemento, aquí de hecho estamos construyendo un elemento enésimo para una serie. Todavía no lo metemos a una serie. Pero este elemento enésimo lo que nos permite calcular es el área de cualquiera de estos círculos. Solamente nos concentramos en la parte de aquí de arriba, lo que se dirige hacia el vértice superior del triángulo. Pero si nos regresamos aquí al esquema original, déjenme compartirles el mate. Esto que tenemos aquí, esta parte de aquí, se replica también en este vértice y se replica también en este vértice de acá. Entonces, si nosotros calculamos el área de toda esta infinidad de círculos, lo podemos multiplicar por 3 y entonces ya tenemos el área de todos estos círculos que se van aproximando a cada uno de los vértices. Entonces, de ahí viene el 3.
No sé si está claro. Sí, gracias. Muy bien. Entonces ya tenemos el elemento enésimo. Ahora esto en realidad pues tiene que ser parte de una serie. Antes de meterlo a una serie vamos a simplificarlo un poco más, ya que por ejemplo aquí podemos poner pi. Vamos a elevar al cuadrado cada uno de estos términos para deshacernos de ese cuadrado. Entonces nos quedaría un noveno, bueno, 1 sobre 9 elevado a la n, y aquí nos quedaría 3 sobre 36, que todavía lo podemos simplificar un poco más, como pi sobre 12 por 1 sobre 9 a la n. ¿Están de acuerdo? Profe, ahí, por ejemplo, el exponente n no sería 2n. Sí, aquí nos quedaría como 1 sobre 3 a la 2n. Vamos a ponerlo por aquí. Originalmente sería 1 sobre 3 a la 2n, pero podemos resolver la parte de 3 al cuadrado, y entonces nos quedaría 1 sobre 9 a la n. Entonces lo podemos escribir como 1 sobre 3 a la 2n, pero también como 1 noveno, bueno, 1 sobre 9 a la n. ¿Sí? Ah, ok, gracias, profe. Además, así nos va a ser más sencillo para que podamos identificar la razón. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Todo bien, profe. No se alcanza a ver después al final de a la n. ¿No se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver este 1 sobre 9 a la n? Este sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ya hasta ahí vamos a dejar de escribir. Déjenme borrar mejor de este lado, que podamos seguir escribiendo de este lado. Ah, también voy a borrar el esquema. Finalmente lo podemos ver mejor en la imagen. Entonces vamos a continuar de este lado para que sí se vea. Y ahora sí podemos meter todo esto a una serie. En realidad, para que sea un poco más claro, creo que podríamos haber llamado a esto distinto. No sé qué otra letra podamos utilizar. Vamos a ponerle C. ¿Por qué? Porque aquí finalmente estamos formando el área por círculo, y AN lo que va a contener es el área ya de todos los círculos. Entonces aquí podríamos poner que AN va a ser igual a la suma desde n igual con 1 hasta infinito de esto como término enésimo, es decir, de el área de cada uno de los círculos. ¿Sí? Y ya tenemos este término simplificado, entonces aquí ponemos que esto va a ser igual a la suma de n igual con 1 hasta infinito de esto que tenemos aquí. Pi doceavos sobre un noveno, bueno, 1 sobre 9 a la n. Pi doceavos en realidad es constante. Ya vimos que las series son operaciones lineales, cumple el principio de homogeneidad. Toda constante que esté aquí entonces la podemos sacar. Y aquí nos va a quedar que AN va a ser igual a pi sobre 12 por la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 sobre 9 a la n. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ahora sí, si nosotros resolvemos esta suma infinita, estamos resolviendo el área de todos los círculos, de todos y cada uno de estos círculos que escribimos aquí en función de... Ya habíamos establecido que es una serie geométrica, entonces, ¿cuál será aquí el valor de A y cuál será la razón? Bueno, aquí le podemos poner que es una serie geométrica. ¿Cuál será el valor de A y cuál será el valor de la razón de esta serie? A podría ser un noveno y R también. Así es, un noveno y un noveno. Hace rato habíamos dicho que era un tercio, pero hace rato solamente hablábamos del radio. Ahora construimos la serie mejor en función del área, y entonces recuerden que el área involucra el radio al cuadrado. Por eso es que aquí ya nos quedó un noveno y no un tercio. ¿Sí? ¿Y están todos de acuerdo en que este es el valor de la razón, que sobre todo es el que más nos interesa? ¿Sí? ¿O alguien Sí. tiene duda de dónde sale este noveno? Bien. Ok, y entonces tenemos un noveno. Esta sería una serie convergente o divergente. ¿Convergente?
Convergente, sí es, tenemos un radio igual a 1 noveno, el cual es menor que 1. Por lo tanto, se trata de una serie convergente. Vamos a poner aquí que es convergente. Y si es convergente significa que podemos calcular la suma. ¿Cómo se calculará la suma de una serie geométrica? ¿Alguien recuerda? Con el límite, ¿no? El límite, pero antes de... Bueno, ya una vez aplicando el límite, recuerden que hay una expresión que nos permite ya calcular el área. 1 menos R. A sobre 1 menos R, exactamente. Sí, que esto pues ya viene del cálculo del límite de la suma, de la sucesión de sumas parciales, pero recuerden que cuando es geométrica, más sencillo que el límite, pues nada más aplicamos esta expresión. ¿Sí? Y entonces sustituimos A es igual a 1 noveno, y la razón también es igual a 1 noveno, entonces aquí tendríamos 1 menos 1 noveno, eso sería el cociente de 1 noveno. 9 novenos menos 1 noveno va a ser igual a 8 novenos, y entonces aquí nos va a quedar al final 1 octavo. Entonces esta suma converge y converge a 1 octavo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces aquí en la parte de arriba nosotros podríamos decir que esto es exactamente igual a 1 octavo, porque esta suma ya contempla a los infinitos círculos, a los infinitos términos que tiene la serie. Y entonces el área de todos esos círculos, de cada uno de la serie de círculos que se van hasta cada uno de los vértices, es igual a 1 octavo. Y esto ya lo podemos meter aquí. Pero faltaría multiplicarlo por pi medios, ¿no? Que lo sacamos de... Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Aquí me hizo falta multiplicarlo por pi sobre 12. ¿Sí? Si esta es apenas esta parte, entonces, bueno, vamos a continuarle aquí arriba. Esto vamos a ponerlo aquí. Aquí más bien sería pi sobre 12. Pi sobre 12 por 1 octavo. ¿Sí? Entonces ahora sí tenemos el área completa. ¿Sí están de acuerdo? Claro. Sí. Sí. Ok. Entonces ahora sí vamos a sustituir aquí abajo. Voy a borrar esta parte de aquí. Entonces nos quedaría el área del círculo grande, que lo pusimos AC, que es esta de aquí, y que simplemente fue igual a pi sobre 2. Y después le vamos a sumar 3 veces lo que acabamos de encontrar aquí. 3 veces pi sobre 12. Y además multiplicándose por 1 octavo. Y esta ya es el área de todos los círculos. ¿Sí? Ya podemos ir simplificando y vamos a llegar a un valor completamente numérico en función de pi, pero un valor que ya podríamos incluso aproximar en su forma decimal. ¿Sí? Bien, esto lo podríamos escribir como pi sobre 12. Pi sobre 12 que multiplica a 1 más 3 octavos, que sería 8 octavos más 3 octavos, va a multiplicar a 11 octavos. ¿Están de acuerdo? Sí. Y finalmente 8 por 12 pues es igual a 96, entonces ya podemos poner por aquí el área, va a ser igual a 11 sobre 96 pi. No sé si están de acuerdo, si alguien tiene alguna duda. Profe, ¿de dónde salieron los 11 octavos? Bueno, lo que yo hice aquí es como si factorizamos pi doceavos. Déjenme hacerlo completo. Imagínense que como aquí pi doceavos es un factor común, entonces lo podemos poner como pi doceavos que multiplica, aquí sería a 1. 1 que por conveniencia lo vamos a poner como 8 octavos. Y después estamos sumando 3 por 1 octavo. ¿Están de acuerdo que si factorizamos aquí, perdón, si factorizamos pi doceavos nos quedaría esta parte, esto de aquí de abajo? No sé si- Sí. Ok. Sí. Entonces ya finalmente tenemos la suma de 8 octavos más 3 octavos. De ahí sale el 11 octavos. ¿Sí? Nos quedaría como pi sobre 12. Se multiplica a 11 octavos.
¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y ya finalmente el producto de 12 por 8 que es igual a 96. Entonces aquí nos va a quedar 11 sobre 96 por pi. Y ese sería entonces ya la respuesta. Ese sería el área de todos los círculos. No sé si alguien se queda con alguna duda. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué era 3 por a la n? Donde dice, donde tenemos el área total, que es el área del círculo más 3 veces el área de los círculos enésimos. Ok, sí. Sí, te lo platico aquí en el esquema. Nosotros encontramos a la n, bueno, a subíndice n, perdón, para nosotros es el área de todos los círculos que se dirigen hacia este vértice. Vamos a llamar este el vértice número 1. Entonces, AN representa el área de todos estos círculos que se van acercando al vértice 1. Como queremos nosotros la suma de todos los círculos que aparecen aquí, entonces nos hace falta considerar los que se acercan a este vértice que le podemos poner el vértice número 2 y los que se acercan a este vértice que le podemos poner el número 3. Entonces, para llegar a esto tendríamos que multiplicar por 3 el área que le llamamos AN. Y entonces ya estaríamos sumando los círculos que se acercan a este vértice, más los círculos que se acercan a este otro vértice, más los círculos que se acercan a este otro vértice. Ya que en todos ellos pues se cumple todas las deducciones que hicimos para estos círculos. Aquí nosotros podremos trazar una línea, se forma un triángulo equilátero, que tiene un radio igual a 1/3 de la nueva altura. Entonces se cumple exactamente lo mismo que en estos dos vértices. ¿Sí? Entonces lo multiplicamos por 3 para sumar a todos los círculos que se acercan a cada uno de los vértices. Entonces, ¿sí está Profe, claro? gracias. Sí. Okay. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda con este ejercicio? Por aquí tengo una pregunta en privado y dice, ¿por qué A igual a 1/9 y no a 1/3? Supongo que es la parte acá de la serie geométrica. Recuerden que una manera sencilla que yo les sugiero para calcular el valor de A y de la razón, pues es vamos a considerar los primeros elementos de esta serie. Si n vale 1, aquí nos quedaría 1/9. Si n vale 2, pues sería 1/9 al cuadrado. Después 1 sobre 9 al cubo y así sucesivamente. Y decíamos que en toda serie geométrica tenemos la estructura que el primer elemento de la serie, el primero que se forma cuando n es igual a 1, es lo que llamamos A. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, 1/9, es igual al valor de A. Y esto, 1/9 al cuadrado, pues es A por la razón. Y después vendría A por la razón al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, de aquí es que se puede deducir que A es igual a 1. No sé si eso lo aclara. ¿Me pudieras confirmar? Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno. No, les decía, este ejercicio me pareció interesante. En realidad sí creo que está un poco más complicado que lo que aparece en la serie. ¿Qué aparece en la serie como aplicación? Les quisiera mostrar un ejemplo. Por ejemplo, ya hicimos un ejercicio muy similar a este y me parece que otro de aplicación es este de aquí. Que dice, se deja caer una pelota a una altura de 10 metros y rebota sucesivamente hasta quedar en reposo. Entonces empezamos con la pelota rebota a 10 metros y después va rebotando cada vez menos hasta que termina en una posición completamente en reposo. Dice, si la altura que alcanza en cada rebote es 9/10 de la altura que tomó en el rebote anterior, calcule la distancia vertical total recorrida por la pelota. ¿Qué tipo de serie creen que está involucrada aquí en este problema? Es decir, ¿Geométrica? Geométrica, exactamente, ¿sí? Y nos imaginamos que desde aquí se suelta la pelota, pues lo primero que recorre es una distancia de 10 metros. Después nos dicen que vuelve a rebotar con una altura de 9/10 de la altura anterior, entonces más o menos rebotaría hasta aquí. Y luego vuelve a rebotar con una altura de 9/10 de la anterior
pues más o menos así se estaría formando un esquema muy feo, pero bueno, creo que la idea más o menos está clara. Entonces, cada rebote es 9/10 de la altura del rebote anterior. Como todo va a la misma razón, que en este caso es 9/10, podemos formar una serie geométrica. Y al final, noten que lo que se nos pide es la distancia vertical, no la horizontal, sino la distancia vertical. Entonces tendríamos que ir sumando todas las alturas a las cuales va rebotando la pelota hasta que llega al reposo. ¿Sí? Entonces, les sugiero que lo vayan intentando. Este al final es de los problemas que sí se va a entregar de la serie, entonces podrían irlo intentando. Creo que es más sencillo el planteamiento que el que tenemos aquí, pero igual si hubiera alguna duda, pues lo podemos revisar en alguna clase. ¿Sí? No sé si alguien de entrada tiene alguna duda con lo que se tendría que hacer aquí en el problema. Parece que no. De igual manera, si van teniendo alguna duda, por favor me lo comentan. Profe, una duda. Entonces, la serie es toda, ¿tenemos que hacer toda la serie para entregársela al final? No, no es toda, perdón, todavía no les comparto la lista. Les prometo compartírselas el día de hoy. Ahí en la plataforma les va a aparecer una lista con los ejercicios de la serie que sí se van a entregar. Y no va a ser completa, solamente va a ser una selección de ejercicios. Prometo compartírselas el día de hoy por si ya lo quieren, si ya la quieren ir empezando. ¿Sí? Pero les adelanto que este sí se va a incluir, entonces si ustedes quisieran empezar a avanzar, pues podrían ir resolviendo que este seguro sí se va a incluir. Y ya de los demás, se los comento con seguridad hoy en la tarde. Bueno, hoy más tarde. ¿Sí? Ok, gracias. Pues nada. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora sí retomando un poco de la clase anterior, después de este ejercicio. Bueno, en la clase anterior estábamos resolviendo el inciso 10.3 y habíamos concluido que el criterio de comparación ordinaria no nos permitía concluir, o por lo menos no para la serie que propusimos. Déjenme. Recapitulando un poco, habíamos propuesto como término de una serie contra la cual comparamos este de aquí, era 1 sobre raíz de n. Y al final, pues concluimos que no se podía concluir porque no se cumplían las dos condiciones para poder establecer ni convergencia ni divergencia. Encontramos que esa serie era divergente, entonces necesitábamos que fuera más pequeña que la serie original para poder concluir que esta era divergente, pero encontramos que de hecho era más grande. Entonces no nos permitió concluir nada y les comentaba que ahí lo que seguía pues es estar proponiendo series hasta que encontremos una que sí nos permita concluir y que este proceso pues puede ser bastante engorroso y esa es la razón por la cual vamos a ver otros métodos un poco más robustos en su aplicación que este de comparación ordinaria. Entonces vamos a concluir el ejercicio solamente para que nos quede claro qué se tendría que hacer si no contáramos con otro método. Evidentemente en un ejercicio convencional, pues de hecho este no va a ser el primer método sugerido a aplicar. Ya platicaremos por qué. Hay otros métodos más sencillos. Bien, entonces tendríamos a la serie original, es el inciso 10. Déjenme ver qué inciso es. 10.3. 10.3. Y este inciso tenemos una serie desde n igual con 1 hasta infinito de 1 sobre 2 más raíz de n. Y bueno, ya encontramos que la serie 1 sobre raíz de n no nos sirve. ¿Sí? Bien. ¿Qué seguiría cuando ya no nos sirvió lo que podemos extraer, como le llamamos el método, como le estuvimos llamando la clase anterior, como el elemento dominante de numerador y denominador? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, lo que sigue es proponer series que nosotros conozcamos. Ya no van a ser series que sean muy fáciles de estar comparando, pero sí podemos proponer otro tipo de serie que nosotros estemos familiarizados con ella. Una serie que se sugiere mucho cuando ya no sabemos contra qué comparar
pues es precisamente la serie armónica si lo que queremos es comprobar la divergencia, o la serie armónica elevada al cuadrado si lo que queremos es comprobar convergencia. En este caso queremos probar que esta serie es divergente porque pues, nos queda una sensación de que es divergente, dado que este elemento de aquí resultó ser divergente. No pudimos demostrar, porque al final esta serie era más pequeña que una serie divergente, pero yo creo que sí queda la sensación de que esta serie es divergente. Si esta parte es divergente de aquí, pues muy difícilmente la suma de un número en el numerador nos va a sacar de esa condición de divergencia. ¿Sí? No sé si queda clara esta idea. Profe, ¿podría repetir lo de la serie armónica cuando la utilizamos al cuadrado o algo así comentó? Sí, claro. Sí, les decía, esto ya son criterios un poco más empíricos, es decir, son cosas que se sugieren con base a la experiencia, pero no son cosas que siempre van a ser el camino a seguir para llegar a la solución. Entonces, una vez que ya tratamos de extraer un elemento de aquí y que no nos sirvió para concluir nada, es decir, ya que hicimos todo lo de la clase anterior, se sugiere comparar contra series que se conozcan, que ustedes ya conozcan cómo se comportan, que sepan claramente si son convergentes o divergentes y que sean series sencillas, lo más sencillo posible. Cuando nosotros pensamos en una serie divergente sencilla, pues yo sé que apenas la acabamos de comentar, pero más adelante les va a quedar mucho más claro que no hay serie más sencilla que sea divergente que la serie armónica. Es decir, la serie que nosotros podemos formar simplemente con el elemento enésimo 1 sobre n. Esa es quizá la serie divergente más sencilla que podamos estar utilizando. Entonces les comentaba, si aquí ustedes tienen la sensación de que esto es divergente, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso de la sensación, se los decía porque la que formamos con 1 sobre raíz de n era una serie divergente. Entonces, cuando eso pasa, pues queda la sensación de que entonces toda la serie de aquí es divergente. De todos modos, pues hay que probarlo, ¿sí? Entonces, cuando quieran probar la divergencia, hay que utilizar la serie armónica como sugerencia. Y cuando se quiera probar la convergencia, pues yo les sugeriría utilizar la serie armónica elevada al cuadrado. Es decir, una serie que podemos formar con n igual con 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado. ¿Por qué? Porque esa es una serie que también es sencilla, es muy sencilla, muy comparable con otras, y es una serie que es convergente. ¿Sí? De hecho, si no recuerdo mal, es una de las series que aparecía en su tarea. Sí, era la que les proporcionaban como inciso A, ¿sí? Y les decían que era una serie convergente. Entonces, esta nos podría servir para probar convergencia y esta para probar divergencia. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a probar nosotros que esta serie es divergente, vamos a concentrarnos con la serie armónica. Bueno, les insisto, estas no son reglas que puedan aplicar a cualquier serie, son más bien criterios empíricos que bien podrían funcionar o para algunos casos podrían no funcionar. ¿Qué vamos a hacer cuando esto no funcione? Pues por eso vamos a ver otros métodos más de aplicación más sencilla y más robustos, porque abarcan van mejorando este método de comparación ordinaria, lo vamos a ir mejorando con algunos criterios adicionales y va a ser mucho más sencillo de resolver problemas más diversos. Entonces vamos a comparar contra esta serie, recordando que el primer elemento de esta serie es 1, después viene un medio, un tercio, un cuarto. Bueno, vamos a poner unos elementos más. Y hasta llegar al término 1 sobre n. Esta serie ya sabemos que es divergente, entonces lo siguiente que necesitamos demostrar es que esta serie es más grande que la que tenemos aquí arriba. Si logramos demostrar eso, ya tenemos las dos condiciones, serie divergente y serie que es más pequeña que la que tenemos aquí arriba, para que entonces podemos establecer que esta también diverge, ¿sí? Entonces necesitamos demostrar que es más pequeña, no más grande, perdón, sino más pequeña. Y entonces vamos a averiguarlo. En realidad lo que tendríamos que comparar pues es 1 sobre 2 más raíz de n. Tenemos que compararlo con 1 sobre n. Esa comparación quizá no sea tan directa. ¿Por qué? Porque n va cambiando de valor desde 1 hasta infinito.
Entonces, lo que se sugiere aquí es hacer una comparación término a término, obviamente no de todos los términos, sino de los, vamos, los primeros términos de la serie, irlos comparando. Entonces ya tenemos aquí los primeros términos de la serie armónica. Vamos a escribir aquí arriba los primeros términos de la serie que queremos saber si es convergente o es divergente. Entonces aquí empezaríamos con 1 sobre 2 más raíz de 1. Raíz de 1 pues es 1, entonces aquí nos quedaría 1/3. Después vendría 1 sobre 2 más raíz de 2. Entonces quedaría 1 sobre 2 más raíz de 3. Y sería 1/4, porque sería 2 más raíz de 4. Perdón, sí, sería 1/4. Después aquí sería 1 sobre 2 más raíz de 5. Bueno, una serie de elementos más. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Vamos comparando término a término. Si yo comparo aquí el 1 con el 1/3, pues claramente 1 es mayor. Entonces, pareciera que esta serie no nos va a servir para confirmar nada, ¿no? Porque recuerden que necesitamos que esta sea más pequeña. Después comparamos un medio con algo que es, ese elemento será más grande o más pequeño que un medio. Más pequeño. Más pequeño, ¿sí? Igual ahora comparamos 1/3 con 1 sobre 2 más raíz de 3. Bueno, si alguien tiene calculadora a la mano, ¿me podría dar la aproximación decimal de estos 3 elementos, por favor, para que sea más clara la comparación? Por ejemplo, ¿cuál sería la aproximación de 1 sobre 2 más raíz de 2? .2928. 0.2928. Sí. Sí. Ok, gracias. ¿Y del siguiente? 0.2679. Gracias. ¿Y de 1 sobre 2 más raíz de 5? .2360. Gracias. 0.2360. Gracias. Entonces dijimos, este es más pequeño que 0.5, claramente. Después tenemos 0.333, que es más grande que 0.26. Pareciera que esta serie entonces es más grande que la que tenemos aquí arriba. Pero, ¿qué pasa si comparamos, por ejemplo, el cuarto elemento? 1, 2, 3, 4 es un cuarto. Y el cuarto elemento de acá, que también es un cuarto. Estos dos, de hecho, coinciden. Son el mismo. Y a partir de ese elemento, entonces, pasa algo muy particular. Aquí tenemos un quinto, que es 0.20, y este es 0.2360. Entonces, noten cómo ya este elemento es más grande que el que tenemos aquí abajo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y bueno, aquí tenemos un sexto. Aquí ya no escribimos el siguiente elemento, pero si ustedes lo meten a su calculadora, se van a dar cuenta que también es un número más pequeño que un sexto. Entonces, lo que está pasando aquí es una suerte de que tienen un punto de intersección, ¿sí? Y a partir de ese elemento, una serie empieza a ser más grande que la otra. Déjenme lo podamos mejor ver en GeoGebra, para que esto resulte más claro qué está pasando con estas dos series. Nada más permítanme que me cargue el programa. Entonces, ¿se puede decir que podemos excluir los otros 4 términos y empezar a comparar desde el cuarto? Exactamente. Eso es precisamente lo que vamos a decir. Recuerden que por ahí vimos un teorema que nos decía que el carácter convergente o divergente de una serie no cambia si se suprimen o se añaden términos al inicio. En este caso, entonces, podríamos suprimir los primeros 3 términos, o los primeros 4, si ustedes quieren, y podemos comparar las series a partir de ese punto. Entonces, nada más les quería mostrar aquí gráficamente qué está pasando con estas dos series. Hay que concentrarse con la de sumas acumuladas. ¿Sí? Déjenme darle un poquito más de zoom y voy a desaparecer estas etiquetas porque si no, no se va a apreciar bien.
Bueno, aquí tenemos hasta n igual a 40. Bueno, primero vamos a ver qué pasa con las sucesiones. Concéntrense en los puntos que se van a formar abajo. ¿Qué pasa a partir de n igual con 4? Ahí con n igual con 4, ambos puntos coinciden, estos dos de aquí. Y después cambian. Los azules empiezan a ser más grandes que los puntos rojos. ¿Sí? Y bueno, eso genera que no en ese punto, no exactamente en ese punto, pero que en algún momento la sucesión de sumas parciales pues cambia. ¿Sí? Esta azul corresponde a la que nosotros queríamos averiguar si es convergente o divergente, y esta línea roja es la serie armónica. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que a partir de un punto en la sucesión de sumas parciales empezamos a tener sumas más grandes en las series que queremos saber si converge o diverge. Y eso entonces nos va a permitir establecer que la serie que nosotros queríamos saber si era convergente o divergente es más grande que una serie divergente, por lo tanto es divergente. No sé si está claro. Entonces, en resumen, eso es lo que se hace cuando ya lo probamos extrayendo el elemento que consideramos que es el dominante de la serie y no nos permite concluir nada. Ya se convierte en un análisis pues un poco más de este tipo. Vamos a decirlo así, un poco con mayores tropiezos. ¿Por qué? Porque ya no es una comparación tan pura o no es un procedimiento analítico que nos guste realizar mucho porque no está tan claro por dónde abordar el problema. Pero si le quisiéramos dar alguna estructura a este método, pues sería proponer a una serie que nosotros conozcamos, y aquí está la conveniencia de conocerla, de que más o menos sabemos cómo se comporta. ¿Sí? Sabemos que entonces que la serie armónica es divergente, la proponemos y hacemos una comparación pues, de los primeros términos para ver si nos permite concluir o no. Y todavía podría pasar esta serie de fenómenos, que a partir de cierto punto una empieza a ser más grande que la otra. Entonces, ya no se vuelve un método, pues ya están ustedes viendo tan aplicable, no es aplicable para todos los casos. Sin embargo, la gran ventaja de este método y la razón por la que lo estudiamos es porque siempre nos va a permitir concluir. ¿Sí? En algunos casos muy complicado, en algunos casos como esto que acabamos de realizar, que prácticamente tenemos que graficarlo para darnos cuenta, pero siempre nos va a permitir concluir. Es decir, el criterio de comparación ordinaria nos tendría que servir para poder establecer si cualquier serie es convergente o divergente. Vamos a empezar a partir de aquí a ver otros métodos que le van añadiendo ciertas mejoras a este método de comparación ordinaria, pero que tienen algunas desventajas que para algunos casos no nos van a permitir concluir nada y que entonces nos van a regresar a realizar una comparación ordinaria o algún otro procedimiento. No sé si esté claro entonces este ejercicio. Recuerden que entonces lo que estamos haciendo aquí es una aplicación del teorema que le comentaba hace un momento a su compañero. Vamos a regresarnos un poco. Este teorema que nos dice que el carácter convergente o divergente de una serie infinita no cambia si se suprime o se agrega un número finito de términos al principio de esto. En este caso, entonces, nosotros quitaríamos a todos esos términos que son los primeros 4 términos en los cuales la serie armónica es más grande que la serie que queremos saber si es convergente o divergente. Si los quitamos, entonces ya podríamos establecer que a partir de n igual con 5, pues la serie armónica es más pequeña que la serie que queremos saber si es convergente o divergente, y entonces es divergente. Y como el hacer este proceso de quitar elementos no cambia el carácter convergente o divergente, entonces podemos concluir que la serie original es divergente. No sé si está claro, si se quedan con alguna duda. ¿Cree que pueda repetir eso último, profesor? ¿Esto del carácter convergente? Sí. Okay. Sí, bueno, déjenme platicárselos aquí en el pizarrón. Lo que nosotros acabamos de encontrar es que, bueno, hasta el elemento 4, ¿sí? Encontramos que esta serie de aquí de arriba, pues era una serie más pequeña que la serie armónica. ¿Sí? Así como lo vimos gráficamente, pues hay un punto en el que se cruzan. Entonces, estos elementos no me permitirían concluir nada. ¿Por qué? Porque como son más grandes, perdón, más pequeños que los de la serie
que quiero saber si converge o diverge, y yo necesito que esta serie sea más pequeña. Necesito que sea más pequeña para poder decir que esta serie es más grande que una divergente, por lo tanto es divergente. Entonces, en resumen, estos 4 elementos pues no me sirven para comprobar nada. Pero hay un teorema que les mostraba en la diapositiva que me dice el carácter convergente o divergente de una serie no se altera si nosotros quitamos o añadimos algunos elementos al inicio de la serie. Entonces nosotros podríamos decir, estos 4 elementos que no me sirven, los voy a borrar. Aquí le podría poner que vamos a empezar desde n igual con 5. Entonces empezamos con un quinto, un sexto, un séptimo, y así hasta llegar a 1 sobre n. El teorema me dice que no alteré el carácter divergente de la serie. Es decir, esta nueva serie que empieza en un quinto, un sexto, un séptimo, y así hasta llegar a 1 sobre n. Esta serie que resultó de quitar los primeros 4 elementos sigue siendo una serie divergente. No la alteramos al quitarle elementos al inicio. Y podemos hacer exactamente lo mismo con la serie de arriba. A la serie de arriba también le podríamos quitar los primeros 4 elementos. Y entonces empezar desde n igual con 5. Al hacer eso, yo estoy seguro que todavía no sé si es convergente o divergente, pero sé que no la estoy alterando. Que si era convergente va a seguir siendo convergente y que si es divergente sigue siendo divergente. Y entonces ya cuando hago la comparación a partir de esos elementos, ahora sí, claramente tengo una serie que es divergente y que es más pequeña que esta de aquí de arriba. Por lo tanto, esta también es divergente. Y si esta es divergente, si le vuelvo a añadir los primeros términos del inicio, no altero su carácter, sigue siendo una serie divergente. Y me permite entonces concluir que esta serie es divergente. No sé si está claro. Sí, ya más claro. Y también, bueno, ¿qué pasaría si decido quitar los términos posteriores, bueno, mayores a los 4, que nada más deje los primeros 4 y los demás los omita, o no se concluye nada? Ah, muy bien. Este teorema solamente, sí, déjenme regresar al enunciado, solamente habla de quitar o añadir elementos al principio de la serie. En realidad, yo no puedo decir, si yo quito los elementos a partir, por ejemplo, de n igual a 4, y a partir de n igual a 5, todos los demás los borro. No es, bueno, ahí lo que estoy haciendo es truncar la serie. Es decir, inicialmente tenía una suma infinita de términos, y estoy diciendo que solamente los voy a sumar hasta n igual a 4. Entonces esa ya no es una serie infinita, ya es una serie finita y ya no puedo hablar de convergencia. Ahora estaría hablando de un valor aproximado para la serie infinita que incluye sumar los primeros 4 términos solamente. Entonces, suprimir términos después de cierto valor de n, eso ya es truncar la serie y entonces ya no podemos hablar de convergencia. ¿Por qué? Porque ya le quitamos el carácter infinito a la serie. Si yo le quito números al inicio, no hay problema, porque sigues teniendo infinitos términos después de lo que les quité. ¿Sí? Entonces, podemos quitar y añadir términos al inicio, pero no podemos quitar términos después de cierto valor de n, porque ya le quito la propiedad de que sea una serie infinita y se convierte en una suma de cierta cantidad de elementos, cierta cantidad finita. No sé si está claro. Sí, muy claro, gracias. Muy bien. Bueno, vamos entonces, les decía que normalmente no vamos a resolver los ejercicios como este de aquí. Este ejercicio estaba diseñado un poco más para mostrarles de manera más clara los inconvenientes de este método de comparación ordinaria. Vamos a ver un nuevo método de comparación y este se llama comparación al límite. ¿Sí? Un método de comparación de límite, perdón, busca, quitarle una desventaja al método anterior. Necesitamos seguir proponiendo una nueva serie, pero ahora no vamos a comparar a los elementos de una serie con los de otra. Es decir, recordando cuando planteábamos este método de comparación ordinaria, pues decíamos que teníamos que cuidar 2 cosas al momento de proponer la serie. Primero, que fuera una serie que se pudiera comparar con la que queremos saber si era convergente o divergente, es decir, que fácilmente pudiéramos decir si era más grande o más pequeño cada uno de los elementos, comparándolos con la serie original.
Y la segunda cosa que teníamos que cuidar, pues es que de manera muy sencilla pudiéramos decir si era convergente o divergente. Este método de criterio de comparación de límite busca quitarle la desventaja o busca reducir las cosas que tenemos que cuidar al momento de proponer la serie. Aquí nosotros solamente tenemos que cuidar que se trate de una serie que de manera sencilla, podamos decir si es convergente o divergente. Ya no vamos a poner especial cuidado en que se trata de una serie que podamos comparar y decir si es más grande o más pequeña. Solamente vamos a cuidar que sea una serie que de manera sencilla podamos decir esta serie es convergente o esta serie es divergente. ¿Por qué ya no vamos a cuidar que sea sencillo de comparar? Porque ahora lo que vamos a hacer es primero un cociente, este que tenemos aquí. Vamos a dividir el elemento enésimo de la serie que queremos saber si es convergente o divergente, lo vamos a dividir entre el elemento enésimo de la serie que estamos proponiendo. Y le vamos a calcular el límite a este cociente cuando n tiende a infinito. Si ese valor del límite nos da un resultado finito, es decir, entre 0 e infinito. ¿Por qué entre 0 e infinito y no nos puede dar negativo? Porque recuerden que hablamos de series de términos positivos. Entonces, al ser una serie que tiene solamente elementos positivos, estos límites nos van a dar o 0, bueno, nos puede dar a partir de 0 hasta infinito, es decir, un número positivo, y para algunos casos, pues podría darnos el 0 sin ningún problema. Entonces, si aquí nos resulta un valor de límite que está entre 0 e infinito, entonces lo que podemos decir es que las series convergen o divergen juntas. Es decir, si esta que propusimos es convergente, vamos a decir que la de aquí de arriba es convergente. Y si esta que propusimos era divergente, entonces vamos a decir que esta serie de aquí de arriba es divergente. ¿Sí? No sé si hiciste clara la idea. ¿En qué punto sabemos que debemos de ocupar este teorema? Okay. Al finalizar todos estos criterios, cuando hablemos de esta tabla de resumen, que bueno, ya casi llegamos a ella, vamos a, perdón, no funciona el clic. Les voy a dar unas recomendaciones sobre cuál es recomendable aplicar primero, cuál sería conveniente aplicar después, dependiendo siempre del tipo de serie y diciéndoles, vamos, sobre qué estructura de serie es conveniente aplicar cada uno de los criterios. De manera general, este va a ser el método más robusto que vamos a ver, y este prácticamente nos va a servir pues para un montón de series y tiene una aplicación muy sencilla. ¿Cuál es el problema que va a tener este? Que no nos va a permitir concluir para todas las series. Entonces la sugerencia que les voy a hacer es primero aplicar este de aquí. Si no nos permite concluir, entonces vamos recorriendo los de comparación ordinaria en este orden. Primero el del límite, que es el que vamos a trabajar ahorita. Y si este no nos funciona, entonces nos vamos a ir al de comparación ordinaria, que es el que vimos hasta hace un momento. Entonces sería primero cociente absoluto, comparación de límite y comparación ordinaria, en ese orden. La verdad es que casi siempre no vamos a pasar de este de aquí, pero ese sería el orden en el cual los vamos a ir aplicando. ¿Sí? Ok, gracias. De todos modos, cuando hablemos de esta tabla de resumen, les daré un poquito más de detalles sobre cómo abordar un problema que no se nos pide utilizar un método en particular. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda o algún comentario con vamos con este nuevo criterio de comparación. Sigue siendo de comparación, necesitamos proponer una nueva serie, eso no se ha eliminado, pero ahora no vamos a cuidar que esta serie sea de comparación muy sencilla. Este método, bueno, en realidad hay una demostración que podemos platicar a grandes rasgos ahorita en el pizarrón. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Es igual únicamente para saber si converge o diverge, ¿cierto? Sí, estos criterios solamente nos van a permitir establecer si una serie es convergente o divergente. Ya la suma, esa pues depende del tipo de serie que sea, y hay unos criterios muy aplicables para calcular la suma, pero como dependen de integrales, ya no se ven en este tema. Ya después de que platiquemos de integrales, les podemos regresar en una clase a comentarles cómo calcular la suma con unos criterios que involucran integrales.
No sé Entonces, si- por ejemplo, la serie de BN es una serie que también se sacó a partir de la de AN. Aquí no necesariamente. Aquí nosotros podemos incluso proponer, vamos, en principio absolutamente cualquier serie. ¿Sí? Sí que vamos a seguir la misma recomendación, pues para no estar proponiendo series a ciegas, vamos a seguir la misma recomendación de extraer al elemento dominante, por así decirlo, y vamos a utilizar eso como propuesta, pero en principio podrá funcionar para cualquier serie. Que nosotros podamos saber si es convergente o divergente. Eso sí sigue siendo algo que tenemos que cuidar. No vamos a proponer una serie que al final sea más complicado de decir si es convergente o divergente. Ok, profe, gracias. Muy bien. Entonces les voy a platicar de manera muy sencilla para no perder mucho tiempo con esto. ¿De dónde sale este criterio? ¿Por qué podemos decir que una serie es convergente? Si al hacer ese cociente obtenemos un límite finito y positivo. Bueno, vamos a partir de la definición del límite de una sucesión. Esa definición pues, nos decía que para todo epsilon tan pequeño como se quiera, es decir, para todo epsilon mayor que 0, pues que existía n, vamos a poner aquí que existía un valor de n, y esta n pues siempre era más pequeña que n minúscula, y esto pues era tal que si nosotros calculábamos la diferencia entre la sucesión en cuestión menos el límite, este nos tenía que dar menor que epsilon siempre, sí y solo si esta n que tenemos aquí, pues era más grande, les decía que n mayúscula. ¿Sí? Bueno, esa es la definición a grandes rasgos del límite. ¿De qué se trata aquí? Bueno, lo que nosotros vamos a tener como nueva sucesión, pues va a ser el cociente que formamos con las ambas series que vamos a tener, AN sobre BN. Entonces vamos a sustituir esto en esta expresión de aquí. Entonces nos quedaría como AN sobre BN menos el límite, y esto tiene que ser más pequeño que epsilon. Como es una desigualdad de valor absoluto, recuerden que nosotros normalmente lo podemos escribir así, colocando la posibilidad del negativo del lado izquierdo, aquí ponemos un menor que, y en esta parte nos deshacemos de las barras de valor absoluto. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí. Ok. Bien, lo que sigue aquí pues es simplemente ir despejando, vamos a sumar L de todos los elementos de la desigualdad, vamos a sumar L. Del lado izquierdo entonces nos quedaría menos epsilon más L, menor que, aquí nada más nos quedaría el cociente AN sobre BN, y esto sería menor que epsilon más L. Entonces sumamos L a estos tres elementos de la desigualdad. Bien, ya vamos teniendo expresiones más simples. Ahora, estas series, ambas tienen que ser de términos positivos. Entonces nosotros podemos multiplicar a esto toda la desigualdad por Bn sin necesidad de intercambiar los signos de la desigualdad porque estamos multiplicando por algo positivo. Entonces nos quedaría menos epsilon más L por Bn menor que An menor que epsilon más L por Bn. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer sin intercambiar los signos, porque sabemos que esto siempre va a ser mayor que 0 porque es una serie de términos positivos. Bueno, el teorema o este método nos dice que si L existe y que es un número finito positivo, entonces vamos a poder concluir. Entonces vamos a asumir que ya calculamos L, que sabemos exactamente cuánto vale L, sea cual sea el valor que tiene L. ¿Sí? Entonces es algo que ya se está cumpliendo. Y vamos a ver por qué podemos concluir lo que nos dice este teorema. No sé si esté claro hasta aquí. Bueno, en la parte izquierda del valor absoluto de n es entre B1 o Bn. No alcanzo a ver bien. Que está menos L menor que epsilon. A ver, déjame me indico. Menos L menor. ¿Aquí? ¿En esta parte?
En la de arribita. Ah, pero es BN, ¿verdad? Ah, este es BN, perdón. ¿Este de aquí? Sí. Sí, Gracias. ok. Ajá. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con la primera desigualdad, es decir, vamos a concentrarnos en esta parte de aquí. Vamos a poner aquí un inciso y vamos a poner primera desigualdad. Es decir, vamos a asumir que L existe. L existe y es un número pues mayor que 0. Está entre 0 e infinito, así como dice el teorema. Entonces la primera desigualdad la podemos escribir así: L menos epsilon se multiplica a Bn es menor que An. Vamos a dejar solo a Bn. Vamos a suponer que queremos saber qué pasa con Bn. Como esta resta de aquí, pues L es un número mayor que 0, pero epsilon recuerden que es un número muy pequeñito, tan pequeño como nosotros queramos. Así todo esto empezó, mayor que 0, pero tan pequeño como nosotros queramos. Entonces, esta resta al final nos va a quedar un número positivo. Entonces podemos escribir esto como AN sobre L menos epsilon. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una serie. Estamos aquí ya con una comparación ordinaria. ¿Sí? Una comparación ordinaria de dos series. Vamos a suponer que sabemos que esta de aquí es convergente. Entonces tenemos una serie convergente que es más grande que una serie que no sabemos qué pasa con ella. Si tenemos una serie convergente más grande que esta, ¿qué conclusiones podríamos sacar de esta de aquí? Que converge. Que converge. Que converge, ¿sí? Entonces, por esa razón nos permite, si el límite existe y es un número entre 0 e infinito, y una de las series es convergente, por esa razón podemos concluir que la otra también es convergente. Y con la segunda desigualdad vamos a poder concluir pues lo opuesto. Vamos a ver ahora qué pasa con la segunda desigualdad. Para la segunda desigualdad, pues vamos a concentrarnos ahora con esta parte de aquí. Y aquí lo que tenemos es que AN es menor que epsilon más L multiplica a BN. Nuevamente vamos a dejar a BN solo y aquí nos quedaría AN sobre epsilon más L y esto va a ser menor que BN. Y ahora vamos a asumir que sabemos que AN es divergente. Si AN es divergente y el límite existe, entonces tengo una serie divergente que es más pequeña que una que no sabemos en principio qué pasa. Pero si es más pequeña, más grande que una divergente, ¿qué podríamos concluir ahora del lado derecho? Que diverge. Que diverge, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en realidad podríamos hacerlo de manera más detallada, particularizando en la definición del límite, pero la idea es que se queden, pues ahora sí que con la idea de dónde sale este criterio, ¿sí? Si el límite existe y uno es convergente, vamos a poder concluir que la otra también es convergente. Si el límite existe y una es divergente, vamos a concluir que la otra también diverge. Por eso el teorema nos dice que convergen o divergen juntas, ¿sí? Que es lo que nos dice aquí al final. Bueno, vamos a platicar cómo se aplica este criterio de comparación al límite. Vamos a empezar con el ejercicio 11.1 para que no nos gane el tiempo. Entonces noten cómo en este criterio pues está implícito el criterio de comparación ordinaria, ¿sí? Estamos en realidad pues aplicando lo mismo, solamente que de una manera pues un poco más eficiente, porque ya no tenemos que preocuparnos por proponer una serie que sea sencilla de comparar, sino que ahora nuestro objetivo es solamente proponer una serie que de manera sencilla nosotros podamos decir si converge o diverge. Y eso es en lo que nos vamos a concentrar a partir de este criterio de comparación del límite. Entonces, el ejercicio 11.1 tenemos una serie desde n igual con 1 hasta infinito, y aquí tenemos 1 sobre 2 a la n menos 1. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Y nuestro primer paso, pues, es proponer una serie. Vamos entonces a proponer una serie AN. AN, pues es este elemento de aquí, es el elemento enésimo de la serie que nosotros queremos saber si converge o diverge. Vamos a proponer entonces nosotros al elemento enésimo de la serie
de una serie, la que nosotros queramos, pero que sepamos si es convergente o divergente. Como recomendación, pues yo les sugeriría seguir extrayendo aquel elemento dominante de la serie para que al final, al momento de hacer el cociente, se cancelen varios términos. Ya se darán cuenta ustedes que se empiezan a cancelar un montón de términos. Y entonces lo que podemos hacer ahí es calcular un límite de manera más sencilla. Si propongo una serie que a mí se me ocurra, pues lo que podría pasar es que al momento de evaluar el límite, en realidad el límite esté muy complicado de resolver, que a lo mejor incluso me quede una forma indeterminada y todavía no hemos platicado de la regla del L'Hopital para resolverlo. Entonces, por eso es que yo les sugiero extraer de aquí un elemento de este de aquí, extraer la parte dominante de la serie. En este caso, entonces, ¿cuál podría ser la parte dominante de este elemento de aquí? 1 sobre 2 a la n. Sobre 2 a la n. 1 sobre 2 a la n. Entonces vamos a trabajar con esa serie. Recuerden que esta sí tenemos que saber si es convergente o divergente. Entonces, ¿esta qué será? ¿Una serie P? ¿Una serie geométrica? ¿Qué tipo de serie tenemos? Geométrica. Geométrica. Es geométrica, ¿sí? ¿Y cuál es la razón? Bueno, vamos a ponerle aquí que es una serie geométrica. Nos interesa entonces conocer cuál es la razón de esta serie para poder decir si es convergente o divergente. Un medio. La razón en este caso exactamente es igual a un medio. Y un medio es menor que 1, entonces es una serie que es convergente. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y entonces ahora sí viene la evaluación del límite. El límite que nosotros tenemos que evaluar, que le vamos a llamar L, es pues cuando n tiende a infinito y tenemos que hacer el cociente de AN sobre BN. Entonces les decía, como aquí vamos a hacer un cociente y tengo términos que se parecen, pues lo más probable es que alguna simplificación podremos hacer. ¿Sí? No en todos los casos, pero en la mayoría de ellos va a ser muy útil. Bien, entonces vamos a hacer la sustitución. Aquí nos quedaría pues, el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a colocar el elemento enésimo de la serie A, es decir, 1 sobre 2 a la n menos 1. Y esto lo tendríamos que dividir entre el elemento enésimo de Bn. Pero recuerden que en expresiones racionales, cuando queremos hacer la división, pues por ahí nos enseñaron un método que era invertir este de aquí y multiplicarlo por el cual lo estoy dividiendo. Es decir, en lugar de colocar 1 sobre 2 a la n, pues multiplicaríamos por 2 a la n sobre 1. ¿Y están de acuerdo que eso es lo mismo que esta división de aquí? Sí, profe. Sí. Okay. Bien, y entonces de esa manera va a ser más sencillo en lugar de estar escribiendo fracciones muy largas y después la ley del sándwich. Al final vamos a llegar pues a lo mismo. Y entonces si hacemos algunas operaciones, aquí nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. En la parte de arriba va a quedar 2 a la n y en la parte de abajo 2 a la n menos 1. Bueno, cerramos paréntesis. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Entonces vamos a continuar de este lado. Para calcular este límite cuando n tiende a infinito, pues podemos dividir todos los elementos entre 2 a la n. ¿Sí? Entonces nos quedaría, bueno, este sería el límite cuando n tiende a infinito. La parte de arriba nos quedaría 2 a la n entre 2 a la n. Vamos a escribirlo. La parte de abajo 2 a la n sobre 2 a la n menos 1. Entonces, estos dos sobre menos 1 sobre 2 a la n, perdón. Entonces, esto va a ser igual, esta parte de aquí va a ser igual a 1. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 1 también, y esto pues tiende a ser 0. Menos 1 sobre 2 a la n. Y entonces, ¿están de acuerdo que el límite al final sería igual a 1? Sí. Profe. ¿Nadie tiene alguna duda con esto? No. ¿No? Entonces tenemos un valor de límite que es finito, que está entre 0 e infinito, es mayor que 0.
¿qué podemos concluir aquí? Que esta serie es convergente. ¿Por qué? Profesor. Porque la que propusimos es convergente, entonces se concluye que esto también es convergente. Si esto hubiera sido divergente, se concluye que esta también es divergente. Profesor, Perdón. tienen una duda. ¿Sí, dime? En el chat tiene una duda. Ah, ok. ¿Qué pasó con el último renglón? Este de aquí. Bien. Bueno, a partir de acá, ya lo que nos hace falta es calcular el límite. En realidad ustedes lo pueden calcular así como ustedes lo recuerden, como les resulte más práctico. Normalmente cuando son límites al infinito, recuerden que vamos a recurrir a esa estrategia de dividir entre la n del grado más alto. Bueno, la variable del grado más alto. Y en este caso dividimos todos, numerador y denominador, entre 2 a la n. Y entonces por eso nos queda aquí 2 a la n entre 2 a la n, 2 a la n entre 2 a la n y menos 1 entre 2 a la n. Esto se convierte en 1, al igual que esta parte de aquí, en 1, y aquí nos va a quedar 1 entre 2 a la n. Y conforme n vaya acercándose a infinito, pues este va a ser el cociente de 1 entre un número cada vez más grande, 1 entre infinito, que pues tiende a ser 0, y por eso solamente nos quedaría 1 entre 1, y este sería el límite. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, vamos a pasarnos entonces al ejercicio número 2. Bueno, este se los voy a dejar a ustedes. Por favor, vayan empezándolo a resolver. Y si van teniendo alguna duda, me comentan. Igual, si terminan y ya concluyeran si converge o diverge, me lo hacen saber para que lo podamos revisar entre todos. Entonces, el procedimiento pues es bastante similar, es exactamente lo mismo. Hay que proponer una serie, preferentemente extrayéndola de ahí mismo, para que al final pues sea un límite más sencillo de evaluar. Esto no es requisito, pero ayuda para que los límites al final se puedan evaluar de manera muy sencilla. Entonces me van indicando si tienen dudas, si terminaron. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que lo planteemos aquí entre todos o quieren un poco más de tiempo para terminarlo ustedes? Mm, Un poco más de tiempo, profe. Muy bien.
Ya por aquí en el chat me indican que es convergente. Entonces, por favor, si alguien más va terminando, me va indicando si concluye lo mismo o hay alguna diferencia. Muy bien, gracias. Para aquí me preguntan cómo se propone una serie de comparación en este caso. Bueno, para aquellos que ya lo terminaron, no sé si alguien nos quiera compartir qué serie propusieron. Es decir, ¿qué serie propusieron como BN? Yo propuse 1 sobre n al cuadrado. Lo hice agarrando el término con el exponente más alto del numerador y del denominador. Entonces fue Muy 3n entre n al cubo. Ya simplifiqué las n's y me quedó 3 entre n al cuadrado. Entonces, como el carácter no cambia, le saqué el 3 y ya me quedó 1 sobre n al cuadrado. Perfecto, perfecto. Y además de que el carácter no cambie, pues como aquí no tenemos que comparar si es mayor o menor que la original, pues no importa si tenemos numeradores distintos. En los casos de comparación ordinaria sí le dejábamos el mismo numerador. ¿Por qué? Pues porque como al final íbamos a comparar, pues nos convenía mucho que tuvieran el mismo numerador y así nada más nos concentrábamos en el denominador. Pero como aquí no tenemos que comparar si es mayor o menor, pueden quitarle ese 3. Entonces, bueno, como respuesta a la duda, ¿cómo la proponemos? Pues la sugerencia sigue siendo el mismo. Nos vamos a quedar con la n del grado más alto que aparezca en el numerador y que aparezca en el denominador. ¿Sí? En este caso, así como nos comentaba su compañero, pues nos quedaríamos inicialmente con 3n sobre n cúbica y por ahí se puede cancelar una n y entonces quedaría como 3 sobre n cuadrado que pueden manejar como 1 sobre n cuadrada o 3 sobre n cuadrada. Al final tenemos que concluir lo mismo. Obviamente el límite va a cambiar porque estamos dividiendo entre una serie distinta, pero la conclusión tiene que ser la misma. Bien, ¿quieren que lo planteemos entre todos? ¿Está claro? Bueno, ¿quieren que resolvamos esto entre todos por si hay alguna duda o prefieren que nos pasemos al 11.3? Podemos, Sí, entre todos. Muy bien, vamos a plantearlo aquí entre todos. Entonces estamos con el 11.2. Aquí tenemos entonces la serie desde n igual con 1 hasta infinito. Es 3n menos 2. Y después tenemos n cúbica menos 2m cuadrado más 11. Muy bien. Entonces, ya que tenemos aquí, pues ya completito es AN. Es decir, AN es igual a 3n menos 2 sobre n cúbica menos 2n cuadrado más 11. Y de aquí nosotros tenemos que proponer a BN, es decir, a la serie que resulte sencillo también de saber si es convergente o divergente. Ese ya es nuestro único objetivo. Les comentaba aquí a su compañero que aquí no importa entonces si se parece o no se parece mucho. Conveniente que sí se parezca para que el límite sea más sencillo de evaluar, pero ya no tenemos que cuidar, por ejemplo, tener el mismo numerador. Pero bueno, inicialmente para repasar ese proceso, les decía, identificamos a la n del grado más alto en el numerador, esta está de aquí, y en este caso pues es la única que tiene n, y a la n del grado más alto en el denominador, perdón. Entonces inicialmente podríamos proponer a la serie 3n sobre n cúbica, y de aquí nosotros podríamos hacer una simplificación y nos quedaría como 3 sobre n cuadrada. Y todavía les decía, podemos quitar ese 3 para que nos quede solamente 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Pero al final lo podemos dejar, lo podemos quitar, ahí sí es como ustedes lo prefieran, la conclusión al final pues tiene que ser la misma. No sé si está claro esta parte hasta aquí. sí. Sí. Okay. Bien, ¿y qué tipo de serie tenemos aquí?
convergente, serie P. Es una serie P, así es. Es una serie P. ¿Por qué? Porque n es la que está elevada a un exponente constante. Entonces P es igual a 2, lo cual es mayor que 1 y por lo tanto es convergente. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces vamos a calcular ahora el límite cuando n tiende a infinito del cociente de AN y BN. Y entonces aquí nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito. Y les decía, vamos a escribir AN tal cual, 3n menos 2, perdón. 3n menos 2, y eso lo vamos a dividir entre n cúbica menos 2n cuadrada más 11, y lo vamos a multiplicar por el recíproco multiplicativo del que tenemos aquí. Entonces quedaría n cuadrada sobre 3, o simplemente n cuadrada si le quitaron el 3, ¿sí? Por lo que escuché, la mayoría lo hicieron con 1 sobre n cuadrada, entonces vamos a hacerlo con el 3 para que nada más comprobemos que llegamos a la misma conclusión. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Bien, esto pues todavía lo podemos simplificar. Aquí nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito. En la parte de arriba nos quedaría 3n cúbica, que es el producto de 3n por n cuadrada, menos 2n cuadrada. Y esto dividido entre 3n cúbica menos 6n cuadrada más 33. Es decir, todo este polinomio por 3. Bien, y podemos hacer la misma regla de hace un momento, y que va a ser la regla que más vamos a aplicar en límites cuando la variable tiende a infinito, que es dividir entre la n del grado más alto, en este caso, dividir todos los elementos entre n cúbica. Entonces esto nos quedaría como el límite cuando n tiende a infinito. Aquí nos quedaría 3n cúbica entre n cúbica, pues va a ser simplemente 3. Menos 2n cuadrada sobre n cúbica, esto quedaría menos 2 sobre n. ¿Sí? Y así seguimos con los demás elementos. Este también nos quedaría como 3. Aquí sería menos 6 sobre n y más 33 sobre n cúbico. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Bien. Sí. Y finalmente, pues todos estos son 0. Nos quedaría el límite de 3 entre 3 y ese va a ser igual a 1. ¿Sí? Si ustedes decidieron quitarle el 3 y lo hicieron con 1, pues aquí les tuvo que quedar un límite igual a 3. ¿Sí? Para el caso, pues es lo mismo. ¿Por qué? Porque ambos son números entre 0 e infinito y nos permite concluir exactamente lo mismo. Aquí ya vamos a decir que la serie es convergente. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Bueno, yo le quería preguntar más que nada, por ejemplo, para la tarea. Bueno, si deja tarea de este tipo. Yo sí llegué a la misma respuesta, pero se me olvidó como que el método de dividir entre la n más alta. Y lo que hice fue bueno, usé la regla del L'Hopital. Entonces, no sé si en la entrega estaría bien o no. Sí, no hay ningún problema. Aquí ya de lo que se trata es de que ustedes evalúen los límites. No hay ninguna restricción. Si ustedes recuerdan en la serie de cálculo y geometría analítica, ahí sí explícitamente, por ejemplo, en la serie, se decía no utilizar la regla del L'Hopital, porque ahí sí se estaba evaluando el uso de este tipo de métodos. Pero aquí ya en cálculo integral de lo que se trata es que ustedes puedan resolver el límite. No es el objetivo resolver el límite, sino los conceptos nuevos. Entonces pueden utilizar esa regla si ya la conocen sin ningún problema. ¿Sí? Si no conocen esa regla, la vamos a ver por ahí en el tema número 2. Me parece que al final del tema número 2 la vamos a comentar. ¿Sí? Pero si ya la conocen y la quieren aplicar, no hay ningún problema. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? De igual manera, si ustedes conocen otro método o resuelven el límite de manera distinta, pues no importa para nada la forma en la cual estén resolviendo el límite. Entonces, cuando el límite que calculamos sea mayor o igual a 1, podría decirse,
va a ser convergente, ¿verdad? Podemos resumirlo a decir que no, que el límite exista. Si el límite existe, entonces ya nos permite concluir. No necesariamente convergente. Recuerden que estamos concluyendo que si el límite está entre 0 e infinito, como en este caso que podemos escribir esto así, 0 menor que 1 menor que infinito. Si esto pasa, vamos a decir que la serie en cuestión tiene el mismo carácter que la que propusimos. Como aquí propusimos una convergente, entonces vamos a concluir que es convergente. Pero si esto hubiera sido divergente, entonces se concluye que esta también es divergente. ¿Sí? Es decir, la conclusión depende de la que propusimos. Si esto es convergente, entonces sí se concluye que es convergente. Y si es divergente, esta también tiene que ser divergente. Pero, o sea, el límite nos tiene que dar 1 para poder decir eso. No, te tiene que dar cualquier cosa entre 0 y 1. Déjame regresar aquí a la diapositiva. Cualquier número entre 0, perdón, entre 0 e infinito, cualquier número te sirve para concluir eso. Te podría quedar un 1, te podría quedar un tercio, te podría quedar un medio. Todos esos son números entre 0 e infinito. Si esto pasa, entonces ya puedes concluir que la serie es convergente-divergente. Si te queda, por alguna razón, algún número negativo, si te queda que es un límite que se va al infinito, entonces no vas a poder concluir nada y hay que proponer otra serie. ¿Sí? Pero no necesariamente te tiene que dar cualquier cosa entre 0 e infinito. Ajá. Muy bien. Si es 0 también es inconcluso, ¿no? Sí, si es 0 también puede, tenemos que proponer otra serie. El 0 no se incluye en este límite. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a resolver. Yo creo que sí en estos 5 minutos. Este último ejercicio, para que ya en la siguiente clase podamos empezar con el nuevo criterio. Entonces, vamos a apurarlo. Entonces, este ejercicio, pues la única diferencia que tiene es que por ahí aparecen unas nuevas, bueno, aparecen unas nuevas incógnitas. En realidad solamente lo vamos a dejar en función de estos valores de A y de B, que nos dice que pueden tomar cualquier número mayor que 0. Es decir, esto solamente lo vamos a resolver y A es mayor que 0 y además B es mayor que 0. Entonces, A y B son números reales mayores que 0. Eso es lo que sabemos de estos dos números. Bien, entonces el procedimiento es el mismo. AN va a ser exactamente igual a lo que tenemos aquí, que es A por N más B. Es decir, este es A subíndice N, pero aquí es A por N. ¿Sí? Como propuesta, bueno, ¿qué propondrían ustedes como BN? Como la serie contra la que nos va a servir para hacer la comparación. 1 entre n. Puede ser 1 entre n o 1 entre AN. Ahora sí que para seguir la misma estructura que lo que hemos venido haciendo, vamos a dejarlo como 1 sobre A por N, pero bien podría ser 1 sobre N. ¿Sí? Tenemos que llegar a la misma conclusión. Y esto pues es exactamente igual a 1 sobre A por 1 sobre N. Y esta es la serie armónica, la cual pues ya sabemos que es divergente. Si se nos olvida que es la serie armónica y que es divergente, pues siempre la podemos catalogar como una serie P, donde P es igual a 1 y se concluye que es divergente. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien, y entonces ahora sí calculamos el límite. Bueno, L va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de AN sobre BN. Entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Aquí tendríamos entonces 1 sobre A por N más B. Y esto multiplicaría a, vamos a ponerlo así, A por N sobre 1. Y entonces esto lo podemos simplificar. Aquí nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de AN sobre AN más B. ¿Y cuál sería el resultado de este límite?
1. 1. 1, ¿sí? Dividimos todo entre n y al final nos va a quedar 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Si aquí hubiéramos decidido excluir a 1 sobre a, pues lo único que hubiera pasado es que aquí nos hubiera quedado solamente a. Entonces, en lugar de quedarnos como resultado un límite igual a 1, nos hubiera quedado un límite igual a 1 sobre a. ¿Están de acuerdo? Que finalmente pues es un número entre 0 e infinito. ¿Por qué? Porque a tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? No estamos contemplando la posibilidad de que a sea negativo. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Ok. Y entonces ya, ¿cuál es la conclusión? ¿Esta serie de aquí es convergente o divergente? Divergente. Divergente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la que propusimos es divergente, entonces esta de acá también tiene que ser divergente. Bien, por aquí me preguntan, ¿pudimos haber propuesto valores para A y para B primero y ya después resolver todo? En este caso, no, porque se nos pide resolverlos bajo la condición de que A y B sea cualquier número mientras sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces, sí necesitamos dejarlo así en función de A y de B, porque a lo mejor lo podemos resolver y concluir algo erróneo para un caso particular. Supongamos que aquí al final nos resultara una serie divergente, pero que para ciertos valores de B no podíamos concluir nada, o algo distinto, entonces es mejor dejarlo para ciertos valores, perdón, así indicado, bajo la condición de que sean números mayores que 0, resolverlo y revisar que para esas condiciones generales se cumpla que sea convergente o divergente. Entonces, en este caso, difícilmente, pues, íbamos a concluir algo erróneo, porque si cumple para lo general, cumple para lo particular, pero lo mejor es resolverlo así de manera general, sin asumir valores para A y para B. Bien, no sé si tienen alguna duda, para que ya podamos concluir la sesión. Todo bien, profe. profe. Todo bien, gracias. Bien, entonces nos vemos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Buen fin, profe. Gracias, profe. Hasta Igualmente. entonces. Profe, hasta luego. Hasta luego.